Buenas, buenas, buenas a todos. Ahora vamos a hablar del caso Schifrin. Bueno, ¿qué es y cuándo pasó? El fallo Schifrin fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2017. El tema central fue la validez constitucional del párrafo agregado en la reforma constitucional de 1994 al artículo 99, inciso 4, que fija en la práctica un límite de edad de 75 años para la función judicial federal, imponiendo que quien supere esa edad tenga que ser propuesto o ratificado de nuevo para permanecer en el cargo. Eh, bueno, hay un contexto político inmediato, sí, que es que la sentencia se dictó durante el gobierno de Mauricio Macri, entre el 2015 y 2019, que duró su mandato. Entre 2016 y 2017, la Corte había incorporado a dos ministros designados por ese gobierno, ¿sí? Que son Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, lo que cambió la composición y generó en la opinión pública y la prensa jurídica expectativas sobre un posible giro doctrinal en asuntos sensibles, incluyendo el control de reformas constitucionales. Ese contexto es relevante para entender por qué la decisión tuvo una fuerte repercusión política. Eh, bueno, vamos a identificar a las partes, ¿sí? El actor es el doctor Leopoldo Héctor Schifrin, juez federal, peticionante de una acción meramente declarativa, de certeza sobre la inconstitucionalidad del párrafo cuestionado. El demandado es el Poder Ejecutivo Nacional y el órgano que resuelve dijimos que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son los hechos? La reforma constitucional de 1994 incorporó un párrafo al artículo 99, inciso 4, que, interpretado literalmente, obliga a que los jueces cumplan 75 años, que cumplan, digo, a los jueces que cumplen, no los 75 años, tengan que ser renombrados, ¿sí? Un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado para continuar en sus cargos por nuevos periodos de 5 años. Esto fue parte del núcleo de coincidencias de la reforma, ¿sí? En 1999, la Corte en Fate declaró la nulidad de esa cláusula frente a un caso concreto, que fue el de Fate, entendiendo que la Convención había excedido sus facultades y que la cláusula lesionaba la garantía de inamovilidad, y así se había creado la doctrina Fate. En el caso Schifrin, el juez cuestionó la aplicación de la regla y buscó que se declare que el párrafo es inconstitucional. Una cámara, sí, una instancia inferior, aplicando la doctrina Fate, había declarado la nulidad y el Estado apeló y la Corte resolvió la cuestión en 2017. ¿Cuál es la cuestión jurídica del caso? Bueno, en una frase, la cláusula introducida por la Convención Constituyente de 1994, ¿sí? En el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero, que condiciona la permanencia de jueces mayores de 75 años a una nueva designación, ¿es constitucional o no? O bueno, planteado de otra forma, o habría que preguntarlo como, ¿la Convención podía introducir esa restricción sin exceder la autorización contenida en la Ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma? Bueno, identifiquemos los derechos y principios en pugna, ¿no? Por un lado tenemos la inamovilidad judicial y la independencia del Poder Judicial. Tradicionalmente en nuestro país y en muchos sistemas, esa inamovilidad protege a los jueces contra remociones arbitrarias y garantiza una imparcialidad. El límite de edad puede interpretarse como una alteración de esa garantía. Eh, por otro lado, la facultad reformadora, sí, que es el poder constituyente derivado de la Convención Constituyente convocada en 1994, y la competencia del Congreso como órgano preconstituyente que delimita lo que la Convención puede tocar, que sería la ley 24.309. Si la ley habilitó la actualización de reglas relativas a la designación de jueces, el cambio va a ser legítimo. La Corte tuvo que balancear entre proteger la garantía de inamovilidad, que es un valor institucional, contra respetar la voluntad constituyente expresada por la Convención dentro del marco que habilitó el Congreso. ¿Cuáles son las normas que hay que identificar? Bueno,
de la Constitución Nacional, sí, de su texto reformado en 1994, el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero, y las disposiciones transitorias referentes a la designación y permanencia de jueces. La ley 24.309, que es la ley que declaró la necesidad de reforma y delimitó el núcleo de materias habilitadas, perdón, esta ley es central porque la controversia gira en torno a si la Convención excedió o no la competencia que le dio el Congreso. Em, bueno, hay posturas y argumentos principales, ¿no? En este caso, ¿no? Los argumentos de Schiffrin, que es la parte actora, invocaban, ¿no? Bueno, la doctrina de Fate. La convención no estaba habilitada, perdón, la convención no estaba habilitada por la ley 24.309 para modificar la duración del cargo o las garantías esenciales de inamovilidad. Si lo hizo fuera de su mandato. Y la cláusula es nula por exceso de competencia. Ahora, los argumentos del Estado defensor son que sostenía que la ley 24.309 en su artículo tercero, apartado E, y en la estructura general del núcleo, permitió a la Convención actualizar las reglas de designación y por tanto la cláusula que fijó el régimen de 75 años forma parte de esa competencia. Además, afirmó que ese límite no equivale a una remoción arbitraria, sino a una regulación objetiva de la duración del cargo. Bueno, y a todo esto, ¿qué decide la Corte, no? Bueno, la Corte falló, ¿no? En 2017 habíamos dicho, revocó, bueno, la interpretación que venía aplicándose por Fate y reconoció la validez del párrafo del artículo 99, inciso 4 de la Constitución. Es decir, que aceptó la constitucionalidad del límite de 75 años y del mecanismo de redesignación o ratificación, siempre en el marco de controles jurisdiccionales posibles, pero con un estándar de deferencia hacia la Convención. ¿Cuál es el holding de este caso? Bueno, la Convención Constituyente, en los términos y límites establecidos por la Ley 24.309, estuvo facultada para introducir la cláusula que condiciona la permanencia de jueces mayores de 75 años a un nuevo nombramiento o ratificación. Por tanto, la cláusula es constitucional y la Corte en este caso revocó la doctrina Fay que había declarado la nulidad de la misma. La Corte, eso sí, reitera que el control judicial de reforma es posible, pero que tiene que aplicarse un estándar de deferencia amplio ante la función reformadora. La convención, como expresión de la soberanía, es popular. Bueno, en cuanto al obiter dictum, eh, hay comentarios que son extranormativos, que la Corte fue dejando y enfatizan en la legitimidad de la democracia, de la Convención Constituyente, la norma de máxima deferencia judicial frente a sus decisiones, salvo, bueno, vicios manifiestos o procedimientos esenciales no respetados. Esa idea eh, aparece como guía para futuros controles, y la Corte puede revisar, pero con reserva, y solo ante violaciones evidentes del procedimiento o de cláusulas estructurales. Ahora, hay aclaraciones también sobre el alcance de la inamovilidad. ¿Sí? La Corte distinguió entre remoción arbitraria, que está prohibida, y regulaciones objetivas sobre la duración del cargo, que eso ya es posible. Y esto es que la inamovilidad no convierte a la función en absoluta inmunidad frente a todo cambio normativo. ¿Sí? Eh, en cuanto al precedente que deja este caso, es que se revoca la doctrina Fate. ¿Sí? Se había declarado nulo el párrafo debatido al entender que la convención excedió su competencia, y Schiffrin viene a modificar esa posición. La Corte vuelve a admitir la validez de la cláusula y por ende, bueno, modifica la orientación de la jurisprudencia que se sostenía desde 1999. Bueno, después la literatura jurídica va marcando explícitamente ese punto como de inflexión doctrinal. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las posturas y las opiniones, bueno, a favor de la validez, ¿sí? Em,
los comentaristas jurídicos y algunos constitucionalistas sostuvieron que la decisión restaura coherencia al texto constitucional y respeta la función preconstituyente del Congreso y la legitimidad de la Convención. Es decir, la Convención pudo y debió regular esa materia y varios análisis académicos destacan la noción de deferencia y la idea de que el control judicial no debe convertirse en una impugnación política de reformas populares, ¿sí? Y las críticas, bueno, a favor de Fey, que son las disidencias, bueno, los que se alinearon con Fey y la disidencia en varios textos, sí, advirtieron que aceptar la cláusula debilita la garantía de independencia judicial y abre la puerta a cambios que, aunque formales, pueden afectar la estabilidad del Poder Judicial. La prensa y, bueno, comentaristas políticos vieron la revocatoria de Fey como un cambio de rumbo doctrinal de fuerte impacto institucional. Ahora, ¿hubo motivos políticos que pudieron haber influido? Y bueno, acá hay que ser riguroso y hablar con franqueza diciendo que no hay prueba en el expediente que demuestre motivación corrupta o pago de favores. Lo que sí es innegable y está documentado en la discusión pública es que hubo un cambio de composición en la Corte en 2016, que hay dos nombramientos por el presidente Macri, y siempre que una corte cambia, los integrantes habría razonablemente influencias en la línea jurisprudencial, ¿sí? Varios analistas habían vinculado el giro de Schifrin con ese fenómeno institucional. Nuevas mayorías jurídicas tienden a producir enfoques nuevos, ¿no? En cuanto a la política y símbolos, el tema toca una garantía que es la la inamovilidad, que al afectar a jueces concretos tiene fuerte dimensión personal y política. Cuando el actor es un juez y la decisión cambia, si se puede seguir en el cargo, la opinión pública percibe riesgo de conflicto de intereses o de autobeneficio por parte del tribunal, aunque jurídicamente la decisión se fundamente en interpretación constitucional. Esa percepción, bueno, fue alimentando críticas y notas de prensa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del caso? Sí, que la composición del Poder Judicial, la restauración de las cláusulas permitió que jueces de mayores de 75 años puedan ser sometidos al mecanismo de renovación, lo que en la práctica posibilita que algunos magistrados tienen que ser reevaluados y renombrados para seguir en sus cargos. En cuanto a la doctrina, Schifrin dejó sentado que la Corte puede revisar reformas, pero con un alto grado de deferencia. Además, marcó la posibilidad real de que la Corte revierta precedentes anteriores en materia de reformas constitucionales, y esto cambia la estabilidad del precedente FEI y obliga a los litigantes y tribunales inferiores a leer Schifrin como la nueva regla del juego, ¿no? En cuanto a la discusión política, la sentencia incentivó debates parlamentarios y académicos sobre el equilibrio entre la reforma constitucional y protección de garantías esenciales. Para, para entender mejor, vamos a verlo con ejemplos. A ver, perdón. Vamos a hablar un caso hipotético, ¿no? Vamos a decir que un juez federal cumple 76 años y quiere seguir en su cargo. Después de Schifrin se aplica el mecanismo, ¿sí? El Ejecutivo lo propone de nuevo, el Senado tiene que darle el acuerdo. Si no tiene acuerdo, no sigue. Antes de Schifrin, el presidente Fey había facilitado que el juez pudiera quedar sin ese control. Un ejemplo diferente. A ver, hay una reforma provincial a la par, ¿sí? Una provincia decide limitar la permanencia de sus jueces locales por edad. Por ejemplo, no sé, 70 años. Schifrin no va a decidir sobre las provincias, ¿sí? Pero enseña que cuando una reforma toca la duración del cargo judicial, hay que ver si el órgano que la dictó tenía competencia y qué estándar de control aplicar. La Corte Nacional ahora muestra mayor deferencia ante órganos constituyentes con mandato legítimo, ¿sí? Eh, un ejemplo, por ejemplo, una comparación con Estados Unidos, los jueces federales que ahí son vitalicios, ¿sí? Salvo renuncia o proceso de destitución, no tienen un límite de edad general, ¿sí? Schifrin deja a nuestro país en una senda distinta, un diseño constitucional que admite límites objetivos, que son la edad, y mecanismos de renovación legítimos.
si fueron válidamente introducidos por el proceso constituyente. Eso afecta cómo se compara independencia judicial entre sistemas, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante entonces Chifrin? Porque modifica una doctrina que estaba vigente, que era la de Fate de 1999, y con eso altera la protección normativa de la inamovilidad judicial en un punto decisivo. Eh, ¿Por qué se enseña eh, que, que el control judicial de reformas existe? ¿Sí? Porque, pero la Corte adopta un umbral alto de deferencia a la Convención, lo que cambia la relación entre tribunales y poder constituyente. Y también porque muestra cómo el contexto político, ¿sí? Que son cambios de integrantes de la Corte, nombramientos presidenciales, y la percepción pública inciden en la lectura y en la repercusión del fallo, aunque la lógica jurídica del fallo esté fundada en interpretación del texto y en normas habilitantes, ¿sí? Bueno, para llevar en la mochila, entonces, tres ideas. Una, el fallo sustituye la doctrina de Fate. La cláusula de 75 años recuperó vigencia constitucional, limitó el alcance del control judicial sobre reformas, ahora la Corte aplica un alto grado de deferencia a la Convención Constituyente, salvo vicios procedimentales o violaciones palmarias, ¿sí? Y por último, el contexto institucional importa. Cambios en la Corte y en el mapa político ayudan a explicar por qué la jurisprudencia muta y leer la decisión exige combinar el texto, precepto y el contexto. Bueno, hasta acá lo que tenemos que saber de Schifrin y nos vemos en la próxima.